Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Político de Tasco. Vamos a continuar con los comentarios sobre el tema de conociendo la historia a través de sus gobernantes, a través de sus presidentes de la República. Pero antes voy a permitirme dar un dato más sobre cómo terminó este general militar asesino de Madero, de su hermano, de Francisco y Madero, de su hermano Gustavo y de José María Pino Suárez, y entre muchos más, Victoriano Huerta. Cuenta la historia que Victoriano Huerta murió en un hospital de El Paso, Texas, Estados Unidos, a los 63 años de edad, víctima de la cirrosis hepática. En Estados Unidos fue detenido y encarcelado después de haber regresado de España. Desde luego anduvo en diferentes países. Hay mucho más que contar sobre Victoriano Huerta. Tal vez en otra ocasión hablaremos de una manera amplia sobre este sanguinario general preferido de la derecha, de los políticos de derecha y la ultraderecha de México. Ahora vamos a comentar sobre Eulalio Gutiérrez, nacido en Ramos Arizpe, Coahuila, de febrero 2 de 1882, y que vive hasta agosto 12 de 1939, presidente convencionista de noviembre 6 de 1914 a enero 16 de 1915. Muy bien. La Convención Revolucionaria, reunida en Aguascalientes entre octubre y noviembre de 1914, lo nombró presidente porque no se hallaba comprometido con ninguno de los jefes en pugna. Si bien había peleado en favor del maderismo, su pasado revolucionario era mediocre. Su elección fue solo el preludio de la guerra que se avecinaba entre los caudillos que meses atrás habían combatido a Huerta. La revolución estaba dividida y la paz ya no era posible. Eulalio contaba entre sus aliados con los generales más populares e indisciplinados de la revolución, Villa y Zapata. Por si fuera poco, su enemigo era Carranza, apoyado por el imbatible Álvaro Obregón. Aún con el ánimo más optimista, los días de su gobierno estaban contados. Su primera acción de gobierno fue avanzar sobre la Ciudad de México, respaldado por generales como Lucio Blanco y José Isabel Robles, y con la presencia intelectual de José Vasconcelos en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. El presidente intentó construir, en medio de la violencia desatada por sus aliados villistas y zapatistas, que habían llegado primero a la Ciudad de México. En términos formales, Eulalio era el presidente, pero la realidad era otra. Villa y Zapata ejercían el poder mediante el único lenguaje que conocían, el de las balas. El 10 de octubre de 1914 inicia en Aguascalientes las sesiones de la Convención Revolucionaria para dirimir diferencias
Eulalio González es designado presidente Carranza y Obregón lo desconocen. Diciembre 6 de 1914, Villa y Zapata ocupan la Ciudad de México. Marzo 8 de 1915, una terrible hambruna azota la Ciudad de México. Muy bien, ninguno de los dos respetaba la autoridad presidencial, aplicaban la justicia por mano propia y permitían a sus tropas el saqueo. Nadie, ni siquiera el presidente, podía detenerlos. La pesadilla terminó pronto. Eulalio tomó la determinación de abandonar la ciudad en el más absoluto secreto y aunque fue perseguido por los villistas, pudo alcanzar a salvo la frontera. Su efímero gobierno demostró que el país aún no estaba preparado para volver al orden legal. Bueno, fue en este caso, primer presidente que fue maderista y que simpatizaba con los revolucionarios Villa y Zapata y seguramente con la política de los Flores Magón. Todo este periodo desde Porfirio para acá fue de revueltas armadas y no se podían poner de acuerdo. Claro que no se iban a poner de acuerdo porque, bueno, por una parte Carranza con su ejército constitucionalista, pero por otra parte Villa y Zapata, que eran el ala más radical de izquierda en la época de la Revolución Mexicana. Dos de los hombres más representativos de la Revolución Mexicana, porque pues la derecha, como la iglesia, el ejército, los nobles, que todavía había de sus terratenientes, pues esos eran los gobernantes preferidos por los políticos, la oligarquía, que aún añoran aquellos tiempos sanguinarios del general Victoriano Huerta. Y bueno, hoy en día se siguen expresando de una manera tan baja con el presidente López Obrador, esas señoras Kenia López Rabadán, Xochitl Gálvez y Lili Téllez, con una bajeza terrible, injuriando, ofendiendo, calumniando, inventando tantas cosas producto de su mente enfermiza, y los demás, obviamente, Fox, Calderón, Margarita Zavala, entre otros más, que ya no saben a qué recurrir para minimizar hoy en día las inauguraciones del Tren Maya, del Tren Transpacífico, del aeropuerto que ya fue rescatado a Aerolíneas de México. Todo eso les cae como bomba, porque no pueden aceptar que cada obra que hace el presidente es un fregadazo que le dan al hígado, a la derecha y a la ultraderecha, porque con todas esas obras que está haciendo el presidente, pues obviamente que era lo que se robaban aquellos políticos neoliberales de los últimos 30 años a partir de Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto. Pero no cabe duda de que el presidente es congruente. El domingo 27 de noviembre del 2022 dio a conocer su tesis política que se ha establecido a raíz del 27 de noviembre en la mega marcha que más de 1 millón de mexicanos marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo para escuchar el discurso del jefe de Estado, acto inédito en nuestro país. En ese sentido, cuando el presidente de la República mencionó que el legado que quiere dejar en nuestro país y a las nuevas generaciones es la cuarta transformación, pero la ideología, una ideología que abarca lo económico, lo social, lo político, lo estético, lo artístico y todo esto,
es el cuerpo, las manos, los brazos de esta llamada transformación de la vida pública, es el humanismo mexicano. El bienestar al pueblo, la consolidación de un modelo de estado de bienestar, es el humanismo mexicano. Gracias, presidente, aunque les duela, aunque les incomode y aunque les arde la cola de dinosaurio y los otros neoporfiristas, neoliberales, porque los está exhibiendo, les ha quitado la máscara a estos saqueadores de los recursos de nuestro país. Añoran aquellos tiempos de Victoriano Huerta. Entonces, paisanas y paisanos, pues es que debemos de estar bien informados a través de la historia, porque la historia sigue siendo la maestra de la política. Quien no conoce de historia, quien no conoce de los fundamentos generales de la filosofía, pues no podemos, sin esos conocimientos, no podemos aspirar a un entendimiento de lo que es la cuarta transformación y menos el humanismo mexicano. Para eso se debe de manejar una teoría, un método, instrumentos conceptuales en las diferentes ciencias sociales de la filosofía, la economía política, la historia, para poder hacer un análisis de la realidad que hoy en día estamos viviendo. Y debemos de saberla vivir y debemos de saberla interpretar. Interpretar esto de la cuarta transformación, este gran legado de la cuarta transformación del mejor presidente después de Juárez y de Lázaro Cárdenas, hoy en día el presidente número 1, número 2 a nivel mundial, el presidente más conocido mundialmente y en toda América Latina, Estados Unidos, Canadá, sin duda es el presidente López Obrador, que ha sido congruente con aquel sueño que tuvo alguna vez, aquel sueño, aquella utopía que seguramente él, meditando, se ha de haber dicho: ¿y si yo llegara a ser presidente, qué haría yo para el bienestar del pueblo mexicano, de los mexicanos y las mexicanas? ¿Qué haría? Y echó a volar su fantasía, su ilusión, su utopía, pues haría grandes obras, un tren en el sureste para levantar la economía, otro aeropuerto que ya es necesario, otra refinería que ya es necesaria, calles en el medio rural, hospitales, escuelas, más de 100 universidades. Esos fueron los grandes sueños, las grandes utopías del presidente López Obrador, y que en 5 años, ahora este último año, el 6º año, se le va a llevar inaugurando obras a lo ancho y largo del país. Pero sobre todo, en su frase humanista, en su frase de humanismo mexicano, se encuentra la frase: por el bien de todos, primero los pobres. Y hoy en día, gracias a eso, el presidente en su periodo administrativo ha sacado de la extrema pobreza más de 5 millones de mexicanas y mexicanos, con el ideal de convertir a México en un país de clases medias, donde ya no exista la extrema pobreza, la marginación, el aislamiento que mantuvieron los políticos dinosaurios del PRI y después los neoporfiristas, neoliberales, a partir de Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, no fueron más que una punta de saqueadores. ¿Dónde están ahora? Allá donde estuvo Victoriano Huerta. Después de andar de algunos países de Europa, fue a España y de España regresó a Estados Unidos,
Ahí lo tomaron preso porque el gobierno norteamericano empezó a sospechar de que estaba haciendo negociaciones con el imperio alemán para volver a dar otro golpe de estado, y por eso lo detuvieron. Murió por otras causas, ya lo dijimos, de cirrosis, porque era un briago consuetudinario, y su muerte fue de lo más horripilante. Pero así mueren los pillos, así mueren los sanguinarios, así mueren los enemigos del pueblo mexicano. Paisanas y paisanos, son mis comentarios de hoy, de haber hablado sobre este presidente que por primera vez, un presidente que salió de las filas del maderismo y que simpatizó con los hombres más revolucionarios de México, como fue Eulalio Gutiérrez. Próximamente daremos a conocer el siguiente presidente que sucedió a Eulalio Gutiérrez. Paisanas y paisanos, estos son mis comentarios de esta noche. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Se despide de ustedes el profesor Alanís Arciniega, que en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván.